La inspiración es eso que nos impulsa, eso que nos emociona, eso que a veces no nos deja dormir. La chispa de las grandes ideas. Es una fuerza que te envuelve y enciende un fuego dentro de ti. Te lleva a crear proyectos que parecían imposibles, proyectos que trascienden y transforman el entorno. Te impulsa a dejar huella en los demás, enseñando con el ejemplo. A luchar por lo que crees y hacer oír tu voz. Te hace innovar y diseñar el futuro con tus manos. A crear nuevas y mejores oportunidades que impulsen el desarrollo de tu comunidad. Pero la inspiración no llega de la nada. Hay que buscarla, trabajar por ella y muchas veces desvelarse. En la UDEM queremos inspirarte a hacer lo mejor de ti y crear ciudades más prósperas, leyes que protejan a los más vulnerables, pero sobre todo, mejores personas. UDEM, inspirando tu mejor versión. Muy buenas tardes, qué gusto recibirlos en este espacio de enlace, ubicado en el lobby del Centro de la Comunidad Universitaria de la Universidad de Monterrey, desde donde también estamos transmitiendo en vivo. Mi nombre es Fernanda Leija, soy estudiante de la licenciatura en Ciencias de la Información y Comunicación de la Universidad de Monterrey y me siento muy honrada de darles la bienvenida a nuestra siguiente conferencia de la Cátedra Jorge L. Garza, UDEM Inspira 2025, Conecta, aprende y emprende. A la par de las actividades en este recinto se estarán realizando diferentes ponencias, talleres y exposiciones, por lo que les invitamos a consultar y realizar su agenda personal en la página www.udem.edu/UDEM JL Garza. En el respaldo de su asiento pueden encontrar los audífonos que deberán utilizar para escuchar la conferencia de los participantes en este espacio. Es importante que al finalizar este bloque dejen los equipos en los asientos tal como los encontraron al llegar. Para continuar, me permito presentar a nuestra última conferencista en este espacio de enlace. Ella es Sandra Mesa, es neuropsicóloga con experiencia en el campo de la evaluación y rehabilitación neuropsicológica. Egresó de la licenciatura en Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León y del Máster de Neuropsicología y Neurología de la Conducta de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha trabajado en proyectos de investigación nacionales e internacionales enfocados en la normalización de instrumentos neuropsicológicos y en ensayos clínicos de la industria farmacéutica. Es parte de la Red de Investigación en Cognición Social, de la Red Iberoamericana de Investigación en Cognición Social y del Grupo de Interés Especial en Cognición Social de la International Neuropsychological Society. Fue docente de las carreras de Psicología y Medicina de la UANL y en la actualidad es profesora investigadora en la UDEM. Además, es miembro de la International Neuropsychological Society y de la Asociación Mexicana de Neuropsicología. Ocupó el cargo de secretaria y vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Neuropsicología y actualmente es vocal en el consejo directivo de esta misma. En la práctica clínica privada dirige el Centro Dharana, donde se atiende a personas con trastornos del neurodesarrollo y otras neurodiversidades. Recibamos con un aplauso a Sandra Mesa con su presentación Emprendimiento en la Neurodiversidad. Bienvenida, Sandra. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores por la invitación. La verdad estoy muy contenta de salir de mi zona de confort. Soy profesora de la UDEM y la mayoría de las veces estoy preparando presentaciones basadas en la teoría, en mis investigaciones, entonces salir de lo tradicional me hace sentir bastante contenta y bueno, compartirles un poco de las fallas y los éxitos que hemos podido vivir a través de este proceso de emprendimiento, pues para mí es algo nuevo, pero también muy satisfactorio. Entonces, me gustaría iniciar con una pregunta. Me gustaría que reflexionáramos un poco acerca de
¿qué es lo que sucede cuando una necesidad personal se convierte en un motor profesional? Que es un poco spoilear lo que les voy a decir de mi historia, pero bueno, y para iniciar la charla, les voy a invitar a que por favor escaneen ese código QR y que respondan, es una pregunta de opción múltiple, para que en su opinión me digan qué consideran más importante al emprender un negocio, ¿de acuerdo? ¿Algún voluntario que quiera decir cuál considera la razón más importante al emprender un negocio? ¿Alguien que quiera levantar la mano? ¿Sí? Gracias. Creo que puede ser tipo una mezcla entre algo que te apasione, pero también no dejarlo porque las cosas no salieron a la primera. O sea, hay ser veces constante. hay veces en las que tipo nada más no, el primer intento no está pegando, pero lo modificas tantito y es una super idea que explota. Entonces, como que una mezcla de esos dos. Ok, muy bien. ¿Alguna otra persona que quiera dar su opinión? Sí. A mí me llamó la atención la que dice de tener una red de apoyo de aliados o aliados interdisciplinarios. Y más que nada la primera, o sea, la de red de apoyo, porque pienso que mucha gente al agradecer o al ver cuáles son las razones de su éxito, siempre hay como alguna otra persona más o un grupo de personas que los apoyaron, de ahí salieron muchas ideas, los apoyaron para seguir constantes. Entonces, pues sí, el apoyarse de otras personas se me hace muy importante para emprender. Ok, pues muchas gracias. Supongo que, voy a dejar por aquí, supongo que ya podrán imaginarse que en lo personal la razón más importante al emprender este proyecto de Darana ha sido el seguir mi pasión. Es un poco de lo que va mi charla, pero bueno, desde pequeña lo que siempre tuve en mente y la idea que estuvo como muy impresa en mi cerebro era: tengo que hacer algo diferente a los demás. Entonces, a lo mejor eso puede sonar un poco trillado, pero eso fue lo que me guió durante los primeros, no sé, 30 años de mi vida. O sea, el estar todo el tiempo buscando hacer algo diferente a lo que hacían los demás. Y tratando, después de muchos años de introspección y tratando de descubrir qué era lo que me había llevado a esta idea de ser diferente a los demás, creo que me identifico como víctima de Disney. Entonces pienso que Ariel en gran parte fue mi modelo de ser algo diferente, lo cual la verdad no lo entiendo, porque yo siempre que veía la película una y otra vez decía: ¿cómo no quieres ser sirena? Si está genial ser sirena, ¿no? Entonces, de ahí surge, medio lo digo con sarcasmo y en broma, de ahí surge esto de querer ser diferente. En mis tiempos no había Netflix, entonces nosotros no nos aburríamos. En los 90s veíamos las películas una y otra vez, lo que pasaban en la tele, ¿no? Y desde la neurociencia, creo que puedo decir que no estamos todavía en ese punto en el que podemos identificar qué hecho, qué experiencia marca la conducta del ser humano. A pesar de dedicarme a estudiar el cerebro y la conducta del humano, no podemos establecer esta relación lineal aún. Pero entonces, lo que sí sabemos, o la manera en cómo podemos explicar el comportamiento humano, es a través del cúmulo de experiencias. Es las experiencias que vamos viviendo las que de alguna manera nos van marcando y nos van modelando, nos van moldeando y nos van llevando a tener cierto patrón de comportamiento. Por eso es que durante los siguientes 10-15 minutos les voy a contar un poco de las experiencias más relevantes que creo que han ido moldeando estas conductas de emprender, de llevar a cabo proyectos diferentes y de hacer algo por la sociedad. Y tratando de pensar como cuál fue mi primer emprendimiento,
cuando tenía 6 años en la primaria, en primero hacía dibujos. Entonces, este es uno que no se vendió porque no está terminado, pero no sé si a ustedes les tocó ver que en las papitas salían tazos. Entonces, lo que hacía era pegar un tazo a una hoja y dibujar a mano alzada. Estos son dibujos míos de cuando tenía 6, 7 años y así los vendía. La verdad, hoy pienso y digo, ¿por qué mis compañeros compraban eso? Pero logré venderlos y ese fue como mi primer emprendimiento. Y luego, después vendí muchas cosas, paletas, dulces, o sea, de todo tipo, ¿no? Y luego empecé a tener como siguiendo esta conducta de hacer algo diferente a los demás, empecé a tener más participación en actividades, ya saben, la típica de estar en la escolta, estar en el coro, estar en los grupos de baile, etcétera. Después empecé a estudiar psicología en la UANL y pues ahí también pude llevar a cabo algunas actividades en el grupo de talentos. Hacía mucho esta tarea de analizar la necesidad de mi entorno para participar mejorando lo que estaba a mi alrededor, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el grupo de talentos lo que hicimos fue mejorar los equipos que habían en los salones y antes había pizarrones, entonces hicimos conferencias y compramos pintarrones, ¿no? Por ejemplo. Después quise estudiar neuropsicología y ¿por qué? Pues porque era el grupo que yo veía que era el más pequeño, donde había, o sea, siempre les digo, guiada por esta necesidad de hacerlo diferente. Gracias. Entonces, en esta elección de estudiar neuropsicología, estuve tratando de encontrar cuál era la maestría que podía ayudarme a desarrollar estas habilidades y me di cuenta de que tenía que irme a estudiar a Barcelona para poder adquirir estas competencias, estas habilidades y pues ahí tuve la oportunidad de hacer investigación con el doctor Jordi Peña Casanova. Yo llegué y le dije, a ver, mi horario está así, me queda un hueco estas tardes, ponme a hacer algo, ¿no? Porque a eso vengo a estudiar, ¿no? Mis alumnos hoy en día me dicen que de dónde saco tanta energía para hacer cosas y la verdad es que sí me canso, sí, o sea, como humano, vaya, se me acaba la energía física, la energía mental, pero sí creo que lo que no se acaba y que no entiendo por qué es la energía motivacional, como que eso siempre está ahí presente. Entonces, además de las clases, además de las 40 horas de práctica, pues hacía investigación en el laboratorio del doctor Jordi y desde que llegué le dije que quería hacer prácticas con adultos mayores y otra vez, la razón por la que quería hacer prácticas con adultos mayores era porque yo identificaba que en Monterrey no había neuropsicólogos que se enfocaran en el trabajo en demencias. Entonces, era siempre, desde que empecé a estudiar psicología, nos preguntaban los maestros, ¿con qué tipo de pacientes quieres trabajar? Todos mis compañeros decían niños o adultos y yo adulto mayor, pero por ser diferente nada más. O sea, y no era tanto por la rebeldía, bueno, sí un poco, pero también porque veía que ahí iba a haber más oportunidad de mercado, ese era como el enfoque, ¿no? Entonces empecé a trabajar con adultos mayores, empecé a participar en varios proyectos, por ejemplo aquí estábamos en una práctica de disección de cerebros humanos en el Hospital del Mar, todo lo que era diferente me llamaba la atención. Me puse a estudiar catalán para poder atender a mis pacientes mayores y me gustaba, la verdad lo disfrutaba. Aquí estoy con un paciente, o sea, era muy satisfactorio ver esta convivencia con el adulto mayor, pues el poder escuchar sus historias de vida, el poder aportar un poquito de novedad a su día a día, eso me gustaba. Nos íbamos en el centro de prácticas donde yo trabajaba, había varios programas de apoyo a los pacientes, nos íbamos de vacaciones con los pacientes y ahí pude realmente aprender lo que es trabajar con pacientes con demencia, desde
cambiar pañales, colocar colectores de orina, o sea, administrar medicamentos. O sea, realmente el trabajo en campo fue lo que me ayudó a desarrollar empatía por el paciente y sus familias. Y cuando vuelvo a Monterrey, pude poner en práctica lo que había aprendido, y aquí es donde inicié mi primer negocio formal. El primer negocio se llamaba Cálida, que era un centro de día. Me asocié con un médico amigo del hospital universitario y rentamos un espacio súper grande, lo habilitamos, contratamos personal. Las ganas no faltaron, las ideas tampoco, pero creo que la principal falla fue que la sociedad no estaba preparada, o no había, más bien, no es que no estuviera preparada, sino más bien no habíamos creado la necesidad. Ese fue el primer error en mi carrera de emprendedora. O sea, yo decía, hay que poner un centro de día porque no hay centros de día en Monterrey, ¿ok? En ese año era el 2010, más o menos, 2009, 2010, había asilos nada más, o casas de reposo. Entonces decíamos, es un negocio muy bueno, es el primer centro de día. Los familiares de los adultos con demencia necesitan ayuda, necesitan un lugar donde pueden dejarlos, como una guardería, pero para adultos mayores. Y pues no funcionó. ¿Por qué creen que no funcionó? Yo lo que creo es eso, que me acuerdo que en aquellas épocas les decía a mis amigos, a mi familia, voy a poner un centro de día. ¿Y qué es eso? ¿Qué es un centro de día? O sea, ni siquiera estaba el concepto todavía tropicalizado. Entonces, concluimos el proyecto después de algunos meses y después empecé otro proyecto, otro emprendimiento con 2 colegas psicólogos, y lo que hicimos fue, o sea, lo que yo identifiqué fue, a ver, una de las fuentes que nos hizo que fuera complicado que se mantuviera el centro de día era los costos de renta del lugar, ¿no? Entonces dijimos, hay que ofrecer servicios a domicilio, todo lo que requiere el adulto mayor, pero a domicilio. Y así fue como con 2 colegas psicólogos y yo empezamos a hacer promoción, y ahí sí dedicamos más tiempo a generar el mercado. Íbamos a dar pláticas al DIF, íbamos a asilos, a eventos donde hubieran familiares, que supiéramos que había clientes potenciales, ¿no?, para hablar de lo que hacíamos. Básicamente ofrecíamos rehabilitación neuropsicológica, pero pues como aquí en Monterrey nos encanta el inglés y somos muy medio pochos, entonces dijimos, no, pues brain fitness, ¿no?, expertos en brain fitness, y empezamos a ofrecer estos servicios a domicilio. Y por ahí, en esas fechas, una de mis socias se fue a estudiar la especialidad, entonces como que ese proyecto era bueno, iba marchando, pero salió la idea de poner ya un centro más integrado que ofreciera más servicios de salud, es decir, que todo lo que requiriera un adulto mayor estuviera en un mismo lugar. Y me acerqué con una geriatra, y así fue como nació Mayori. Mayori surgió en el 2015, fui muy valiente, estaba embarazada. Entonces estaba embarazada de mi segundo hijo, y así embarazada y todo empezamos Mayori. Rentamos otra vez un espacio súper grande en un hospital, renta carísima, costos de empleados. Ahí sí, yo creo que ha sido mi experiencia como más señorial, ¿no?, de emprendimiento, de ir al IMSS, dar de alta, de hacer los trámites ante la notaría, de ir al INPI a registrar la marca, de el SAT, o sea, todo en forma. Tuvimos muchas barreras. Les puedo decir que la primera barrera fueron los costos excesivos de renta, pero nunca nos rendimos.
Entonces, una de las principales barreras era esa, que eran mucho gasto mensual que nos estábamos ahogando. Y algo que nos caracteriza a mi ex socia y a mí era la perseverancia. Entonces éramos súper perseverantes. Y no había forma de que uno nos detuviera. Y ahí seguíamos juntas y como sea siempre lo resolvíamos. Entonces fuimos cambiando el proyecto y lo fuimos transformando. Identificamos que la renta era muy costosa, pues nos mudamos a un consultorio más pequeño. Luego tuvimos sucursales, llegó un punto en que llegamos a tener hasta 3 sucursales. Le invertíamos mucho, por ejemplo, a la publicidad, a las redes sociales, a las publicidades estas de casa en casa, le invertíamos mucho también a comerciales de radio y de televisión. O sea, realmente estábamos muy motivadas y queríamos que Mayori funcionara y el proyecto funcionó bastante bien. Terminamos principios de este año, duró 10 años Mayori. Las razones por las que terminó el proyecto creo que tiene que ver más con que los intereses de mi socia y mis intereses se fueron modificando, entonces llegó un punto en el que ya Mayori no ocupaba un lugar relevante en nuestras vidas y bueno, desafortunadamente está en este proceso de desaparición. Ahí sigue ante el SAT, pero ya no sigue activo ofreciendo servicios como tal. Creo que el mayor aprendizaje de este proyecto fue el tener la capacidad de identificar cuándo hay que cambiar. Las dos éramos o somos, no lo sé, muy aferradas. O sea, no importa, hay que pagar 100,000 pesos de renta, pues hay que pagarlos. O hay que pagar no sé cuánto al mes del IMSS, pues hay que pagarlos. Entonces creo que ese creo que podría ser como una de mis recomendaciones, saber cuándo parar y parar a tiempo, porque si no te empiezas a ahogar en un proyecto que los costos, el mantenerlo vivo, te ahoga tanto que ya ni siquiera disfrutas lo que estás haciendo. Les decía que yo ya estaba, cuando empecé Mayori, estaba esperando a mi segundo hijo, pero algo pasó por ahí del 2015, que mi hijo mayor ya había sido diagnosticado con altas capacidades, y ahí les voy a contar un poquito de mi historia, porque mi charla es sobre el encontrar una causa. Entonces les voy a compartir un video muy personal. Qué bueno que no está aquí mi hijo, porque como ya está adolescente estaría súper enojado, pero podemos poner el video, por favor. Muy valientes porque lo escuchan. Apagan el incendio. También rescatan a las personas y a los animales y ayudan en accidentes. Bueno, en las slides lo había cortado, si quieren podemos parar. Nada más quería contarles que ahí él tenía 3 añitos recién cumplidos y ya sabía leer. Entonces fue algo que a su papá y a mí nos asustó demasiado, porque los dos somos neuropsicólogos, pero no lo veíamos venir, la verdad. Lo primero que hice fue hablarle a mi mamá cuando descubrimos que leía antes de los 3 años y que ella me ayudaba mucho a cuidarlo, porque yo trabajaba mucho en aquellas épocas en el hospital, y le dije, ¿tú le enseñaste a leer? No, ¿cómo crees? Me van a mandar al DIF porque eso es maltrato, pobre niño. Y entonces lo llevamos a un centro en Ciudad de México y ahí nos confirmaron el diagnóstico de altas capacidades. Él tenía un IQ por arriba de la media. Ahí no se cambia.
Sí, tenía altas capacidades. Eso fue en el 2014 más o menos. Cuando inició Mayori, yo veo que mi hijo, pues sí, muy inteligente y bien padre y todo, pero súper inquieto y no paraba y no se quedaba sentado al comer ni al estar en clases y reportes de conducta y tal. Entonces lo llevamos con una paidopsiquiatra y nos dijo, tiene altas capacidades, sí, pero también tiene TDAH, tiene trastorno por déficit de atención con hiperactividad, y eso en la neuropsicología recibe el nombre de doble excepcionalidad. Entonces todo mi entorno cambió, hubo muchas cosas que teníamos que aprender, era mi responsabilidad, sigue siendo mi responsabilidad como mamá, aprender al respecto, porque pues tiene muchas conductas deficitarias, como por ejemplo el mantenerse atento en la clase es una tarea enorme, pero luego obtiene resultados sorprendentes en evaluaciones como el MAP test o todas estas internacionales que pareciera que no está poniendo atención, pero todo lo aprende, ¿no? Entonces yo lo regaño porque tiene conductas impulsivas, pero cuando logro conectar con él me da una explicación que digo, tiene toda la razón, o sea, su razonamiento es superior al mío, ¿no? Luego de repente me dice, les digo, está en la mera adolescencia y me reclama cosas como, es que yo no te importo. Digo, hijo, mi vida profesional cambió por ti, no me puedes decir eso. Entonces como que lo entiende, ¿no? Y aquí creo que fue el cambio que sucedió en mi vida profesional, justo eso. Dejé de moverme por hacerlo diferente, dejé de presionarme en ser diferente a los demás y empecé a moverme por lo que me decía mi corazón, que era darle a mi hijo lo que necesitaba para que él estuviera bien. Entonces todas las actividades que hago, o la mayoría de las actividades que hago en mi ejercicio profesional hoy en día, tanto de manera académica como en la práctica clínica privada, tienen algo de Andrés ahí, implícito, escondido, pero ahí está presente en todo momento. Con la doctora Cristina Ramos, que es mi socia y es paidopsiquiatra, comenzamos este proyecto que se llama Darana, y entre las dos hemos ido creciendo el equipo. Estamos muy orgullosas porque los psicólogos que forman parte de nuestro centro son personas muy profesionales que se han ido incorporando al equipo por invitación. Eso es algo que también les puedo recomendar, ¿no? Si tienen ganas de emprender algún proyecto en este giro de la salud, mi recomendación sería que no, bueno, en la medida de lo posible, sé que no es fácil y puedo reconocer que tal vez estoy en una posición privilegiada, pero al poder estar con los alumnos en formación, con los neuropsicólogos en formación, pues me es fácil como identificar el talento e invitarlo a que se una al equipo, ¿no? Tengo poco tiempo de dar clases aquí en la UDEM, 3 años, entonces puedo decirles que la mayoría de los psicólogos son egresados de la UANL, exalumnos míos en su mayoría, que era donde daba clases antes, pero ya hay personas de la UDEM en el equipo, exalumnas mías. Ahí en esta foto de acá está el doctor Humberto León, que también es profesor de aquí de la UDEM, y él es asesor en nuestra clínica. Todos los casos complicados hacemos sesiones clínicas para discutirlos, estamos en constante formación, capacitación, asesoría. Entonces, esta segunda parte de mi ejercicio profesional ha sido, como les decía, motivado por esta situación personal de vida, y lo que voy aprendiendo con mi hijo primogénito lo voy intentando aplicar y compartir con mis pacientes, con sus familias. Entonces, en la pandemia, por ejemplo, veíamos muchos papás desesperadísimos
con sus hijos con TDAH, imagínense. Tuvimos muchos papás que cuando estaban en las escuelas les costaba mucho trabajo reconocer que su hijo tenía un diagnóstico y decían, no, es la maestra que no tiene paciencia. Pero entonces al tenerlos ahí en casa 24/7 decían, no, pobre maestra, algo tiene mi hijo, ¿no? Entonces empezamos a hacer este grupo mensual, nos reuníamos por Zoom los jueves en la noche y se fue haciendo el grupo cada vez más grande. Los papás usaban el espacio, pues sí, para desahogarse, pero también para darse consejos entre ellos. Otra de las cosas que puedo decir de las cuales me siento muy orgullosa es que he empezado a dar capacitaciones a profesores, tanto de prepa como de universidad, para que puedan ser más empáticos con los alumnos con TDAH, y eso lo veo como en el panorama amplio y me hace sentir muy emocionada porque en mi ejercicio como psicóloga pues me ha tocado estar en constantes juntas de los pacientes, ¿no? Juntas con el colegio de los pacientes y hacer este tipo de talleres, de charlas, yo lo veo como atacar muchos pájaros al mismo tiempo, ¿saben? O sea, ya no necesito estar defendiendo a mis pacientes frente a sus maestros, porque a veces se siente así de, no, es que tienes que ser empático, fíjate, no es que no te quiera poner atención, es que no puede, y entonces está repitiendo una y otra vez que necesita adecuaciones en su currículo o en el programa académico más bien. Entonces, bueno, para mí ha sido algo que me ha emocionado en mi carrera, este ejercicio de los talleres de empatía en el aula, y también intentando aplicar un poco lo que he ido aprendiendo aquí en la UDEM, en la Universidad de Monterrey. Por ejemplo, en las capacitaciones que nos dan a los profesores, he tomado un curso de programación y diseño de agentes GPT. Entonces, en mi clínica lo que hicimos fue programar un agente GPT que tiene el conocimiento de neuropsicología, de técnicas de rehabilitación, y algo que nos sucede a los clínicos, que no sé si están en el área de la salud, pero luego nos llegamos a quemar la sobrecarga, porque hay mucha necesidad de estar conteniendo a los papás, ¿no?, ante crisis. Ahorita venía llegando y una mamá me habló porque hay un problema muy grave en el colegio, entonces eso sucede con mucha frecuencia, y el poder proporcionar este tipo de herramientas a las familias nos ha facilitado bastante la práctica. O sea, lo que hacemos es compartir este agente para que el paciente pueda hacer consultas. Obviamente esto no sustituye la opinión del clínico, pero sí ayuda bastante en las dudas básicas, en la resolución de situaciones relativamente sencillas. Entonces, usando el ChatGPT para hacer esta charla, no toda, porque pues las fotos son mías, ¿no?, pero sí para estructurar mis ideas, porque yo con mis alumnos soy promotora del ChatGPT en sus clases, que lo usen, pero que tengan cuidado con razonar las respuestas que les dan, ¿no? Entonces me hizo esta propuesta el chat y me encantó. Es un acróstico, ¿se fijan? Hay que encontrar una causa. Eso creo que es mi mensaje principal, tener una causa para emprender. No hay nada más poderoso que eso, ni la idea más innovadora, ni la campaña de publicidad más costosa y más sofisticada, ni las becas o inversionistas, etcétera. Digo, hemos aplicado, por ejemplo, cuando estaba en Mayor, aplicamos a fondos de inversión, a convocatorias, vaya, para bajar fondos y recursos. No ganamos, pero lo intentamos, o sea, pero todo eso, y también tomamos cursos de marketing y de
de cómo formar tu empresa, X, tenemos mucho camino recorrido por ahí, pero creo que al final lo más poderoso es ir a favor de lo que te mueve, de tu causa, el conectar, como dice la primera línea, conecta con tu porqué. O sea, creo que ese sería para mí el primer paso antes de pensar en, se fijan, la primera parte era hacer algo diferente y pues me funcionó, pero más o menos, ¿no? O sea, al final no logramos consolidar el proyecto como está hasta ahora. El poder hacer las cosas aunque no sea perfecto, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí en lo personal sí me sucede mucho que me bloqueo por perfeccionista. ¿Quién se identifica con eso? Levante la mano. ¿Y a poco luego no les da coraje? Chin, lo hubiera hecho y como quiera me hubiera salido bien, ¿no? Entonces, este bloqueo por perfeccionismo, creo que hay por ahí, es un libro, en un libro que estoy leyendo, que no me gustan los libros de autoayuda, la verdad me gusta más la literatura clásica, las novelas, pero en el libro uno de los libros que estoy leyendo actualmente, he podido rescatar un par de ideas que me gustan, aunque no estoy tampoco a favor de los coaches y eso. No sé si han visto a Mel Robbins, ¿sí la han visto con su teoría de Let Them? Bueno, pues ahí síganla en Instagram, tiene buenas ideas, muy básicas, pero y uno dice, es como cuando te dicen, me siento triste, pues no te sientas triste, ¿no? Estoy deprimido, pues alégrate, ¿no? Bueno, sus consejos son un poco así, pero tiene una técnica, la técnica de los 5 segundos, que dice que te imagines como cuando despega un cohete y que hagas una cuenta regresiva para activarte. No sé, en las mañanas que no queremos salir de la cama, dice, piensa de que 5, 4, 3, 2, y cuando sea el 1 ya salte, arrástrate de la cama, no importa, ¿no? Entonces, el poder actuar, el poder moverte, aunque no importa cómo te quede, creo que es mucho más valioso que no hacer nada. La U de unir disciplinas, unir personas. Yo estoy aquí representando a un equipo, ni siquiera puedo decir que soy su jefa, mis colegas y los psicólogos que trabajan en este proyecto me dicen con sarcasmo jefa, porque saben que no me gusta que me digan así. O sea, estoy aquí por ellos y somos un equipo y estoy muy agradecida con la vida de haber coincidido con ellos y que podamos ir avanzando juntos. Igual en la práctica profesional, o sea, al momento de atender a las personas, tienes que hacer equipo con las familias, tener esa conexión con el paciente y enfocarte hacia donde lo quieres dirigir. La S de ser sostenible y no solo rentable, creo que voy a hablar de algo incómodo, pero que se tiene que hablar. Los servicios de salud cuestan. Y yo no sé cuántos de aquí sean psicólogos, pero hay muchas personas que no quieren invertir en salud mental, psicólogos, psiquiatras. Hay personas inclusive que pagan más por servicios estéticos que por un servicio de salud mental. Y es mal visto que tú como psicólogo, como psiquiatra, establezcas claro cuáles son tus honorarios y qué condiciones, o sea, el trabajo o la dirección bidireccional, más bien la relación bidireccional de responsabilidad, de oye, yo me comprometo contigo paciente, pero tú también te comprometes conmigo, y esa preocupación va en ambas direcciones, ¿no? No hay manera de que un proyecto que ofrezca servicios de salud mental sea sostenible a largo plazo si no establecemos bien nuestras cuotas, y eso tampoco nos hace fríos, no nos hace inhumanos. El dinero, pues, ¿quién lo inventó? Los psicólogos, ¿no? Entonces, el sistema de cambio es el que existe, ¿no? Si lo que cambiamos fueran perros, pues perros cambiamos, ¿no? Pero eso es lo que hay. Entonces, sí es muy importante que, al menos, bueno, donde yo me formé, que es en la UNL, no nos enseñan
a ser emprendedores, ni nos enseñan a administrar un negocio, pero creo que eso es una de las materias que hace falta en la formación de los profesionales de la salud. Y la A de aprender todo el tiempo, pues bueno, ¿qué les voy a decir? O sea, simplemente por salud biológica. Hay miles de estudios que hablan de la reserva cognitiva, donde se establece que esta conducta de estar queriendo aprender todo el tiempo, de estar adquiriendo habilidades, competencias, etcétera, es algo que funciona como un factor de protección para las demencias. O sea, es como, yo les digo, es como ahorrar en el banco de la memoria. Entre más cosas aprendas, pues a lo mejor no te evita el Alzheimer por completo, pero te ayuda a mantenerte funcional durante más tiempo. Creo que ahora vamos a tener un espacio para preguntas. Yo les agradezco mucho su atención y les dejo por aquí una última pregunta. Lo que les decía hace rato del proyecto anterior, está bien padre ser tercos, sí, y si son tercos, pues no, qué bueno que son tercos, sean perseverantes, no se rindan, pero el reto principal de alguien que es muy obstinado es saber cuándo ya no. Si se fijan, la Sandra de hace 10 años, si no hubiera servido el Menti como hoy, hubiera estado súper nerviosa, toda mi charla hubiera estado pensando, no funcionó el Menti, ya es un fracaso total mi charla. Y yo dije, no pasa nada, imagínense las respuestas, ¿no? O nos adaptamos, somos flexibles. Las personas más felices, porque creo que todos al final del día vamos buscando la felicidad, las personas más felices somos las que se adaptan con más facilidad. ¿Alguien quiere compartir la causa que le mueve hoy? O si no, les dejo esa pregunta como para tarea, que reflexionen. ¿Qué causa es la que les mueve el día de hoy? Porque probablemente por ahí se encuentre su próximo emprendimiento. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Sandra, por tu conferencia. Ahora daremos un momento para un espacio de preguntas y respuestas. Aquellos que tengan preguntas, levanten su mano y nuestra gente de staff estará pasando para pasarles un micrófono. ¿Cuál fue el reto más grande de pasar a enfocarte en tus emprendimientos a empezar a dar clases? O sea, el tratar con alumnos con diferencias de opiniones o adaptarte a un ambiente más donde si eres figura de autoridad, por si dices que no te gusta que te perciban como jefa, pero ¿qué fue el reto de pasar a eso, a ser maestra? Bueno, ese puede ser un problema porque tampoco en mis salones me gusta que me vean como jefa, como figura de autoridad. Más bien me considero como su guía en su proceso de aprendizaje. No sé por qué, pero no he podido separar las dos actividades. O sea, de hecho, una se complementa con la otra. O sea, todas mis actividades académicas aquí, la UDEM es una universidad de mucha exigencia académica, entonces todo el tiempo tengo que estar investigando lo último, las últimas tecnologías en cuestiones de, por ejemplo, de intervención neuropsicológica, las últimas pruebas que se han desarrollado para evaluar a pacientes, o sea, todo lo último, y eso me gusta mucho poder contar con el espacio para llevarlo a la sociedad, para llevarlo a la comunidad. Entonces, sí, cuando tengo alumnos que dicen quiero ser neuropsicólogo, pero también quiero ser profesor, me encanta, me emociona porque pienso que se complementan las dos actividades. No les dije, esa foto no la puse, pero cuando era niña, uno de mis juegos favoritos era jugar a las escuelitas. Yo solo tengo un hermano y soy la mayor, y lo obligaba a jugar a las escuelitas. Entonces yo era la maestra, obviamente, y él era el alumno, y tenía mi colección de sellos y todo. Y un día se hartó y me dijo, ya no quiero jugar. Y yo, ¿cómo no? Vas a jugar, todo, es nuestro juego, ¿no? Y dijo, bueno, está bien, pero ahora yo voy a ser el maestro. Y fue como,
Eso para mí no estaba en las opciones, no, la maestra soy yo. Entonces, sí, creo que también esa parte de dar clases, de enseñar, digo, tú eres mi alumna, no sé qué también lo hago, pero me encanta el poder compartir con los alumnos, hay temas que me motivan más que otros, obviamente, pero el poder acompañar a las personas en su proceso de formación para mí es algo muy gratificante. Gracias. Gracias. ¿Tenemos espacio para otra pregunta más? Sí, ¿cómo fue para ti empezar a trabajar con adultos con demencia a trabajar con niños con TDAH? O sea, fue un cambio abrupto, Ajá. Sí. Trabajaba con adultos mayores porque, como les decía, yo encontré que ahí estaba el mercado, ¿no? Como ahí había la oportunidad de crecer, no había tantos servicios de neuropsicología para adultos mayores. Me empezó a entristecer y a frustrar que no había soluciones para los pacientes con Alzheimer específicamente. Eso no les conté, pero participé muchos años en ensayos clínicos de la industria farmacéutica buscando la cura para el Alzheimer, y me frustró, creo, un poco el no llegar a una solución contundente, y coincidió en mi camino de vida que, pues, lo que les decía, ¿no? Mi hijo tenía una necesidad específica. Yo ya había hecho prácticas en el CRE cuando estaba en la licenciatura, en el CRE de Lázaro Cárdenas, que es un centro regional muy grande, entonces no estaba tan alejada. Sí había hecho, o sea, parte de mi formación en la licenciatura había sido con niños con trastorno del lenguaje, con discapacidad, entonces no fue complicado, pero sí a lo mejor fue difícil a nivel emocional porque una de las razones principales era esa, la frustración de no encontrarle solución a las enfermedades de los adultos mayores. Gracias. ¿Tenemos todavía otra pregunta más? ¿Cómo fue para ti, pues esto de emprender en salud, pero también cuando algo no te funcionaba, volver a intentar con otro emprendimiento? Porque pues mucha gente como emprende algo, no le funciona, se frustra y se van a un trabajo seguro, se van a otra cosa. O sea, para ti, ¿cómo fue esa mentalidad de no, lo vuelvo a intentar con ese otro proyecto, otra vez con ese otro proyecto, y pues cómo agarrar lo bueno de cada cosa? Esa es una pregunta difícil. Creo que mi trampa es que siempre he tenido un trabajo estable. Esa es mi trampa. O sea, antes de trabajar aquí en la UDEM, trabajaba en la UANL. Entonces, más bien lo complicado ha sido partirme y hacer que el día dure 40 horas. Ese sería, sí, a veces duermo poco, la verdad. Cuando tengo deadlines de entregas, no sé, de cosas que estoy escribiendo, como artículos, capítulos de libro, eso, pues duermo 3 horas, no sé, pero no lo hago tan seguido. O sea, sí creo que lo difícil ha sido eso, el administrar el tiempo. No sé, la trampa pues sí es esa, el tener un ingreso seguro de alguna manera. Muchísimas gracias, Sandra, Gracias. Nuevamente. Para nosotros es un gusto que formes parte de esta cátedra. Y bueno, ahora queremos hacerte la entrega de la presea Jorge L. Garza en agradecimiento a tu participación en esta edición 2025. Muchas gracias.